Buenos días, bienvenidos a todos a este seminario técnico sobre análisis de datos y Big Data. Hoy colabora con la oficina Acelera Pyme Rural de Diputación Provincial de Jaén, José González León. José es graduado en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Jaén. Tiene un máster en Business Administration y máster en Big Data y Business Intelligence. José tiene más de 5 años de experiencia como analista de negocio, análisis de datos en Airbus, empresa aeronáutica, análisis de negocio en Carto, startup dedicada al análisis de datos geoespacial, y en la actualidad es el director de Analit, empresa jiennense dedicada a la consultoría de negocios digitales basada en datos. Ellos son agentes digitalizadores. Muchísimas gracias, José, como siempre, por colaborar con la oficina y esperamos que este seminario sea de mucha utilidad para todos los asistentes. Genial, muchas gracias, Lole. ¿Cómo hacemos? ¿Comenzamos directamente? Damos paso un poco a la presentación, ¿no? Venga, perfecto. Pues encantado. Gracias, Lole, por la presentación. También, agradecer a Antonio y a ti por la oportunidad de presentar hoy aquí y de aportar un poquito más aquí en Jaén, en nuestra tierra. Y siempre, el objetivo es dar un seminario con un punto de vista muy práctico y que nos llevemos y que sea lo más dinámico posible, ¿vale? Que estéis abiertos a preguntar. Yo lo he intentado hacer así, ¿vale? Que estéis abiertos a preguntar y a que sea un debate más que un monólogo. Entonces, os comparto pantalla. ¿Podéis decirme si la veis? Se ve. Vale, perfecto. Perfecto, vale. Análisis de datos y Big Data. Primero resumir un poco sobre lo que vamos a hablar. Quiero dar un pequeño contexto sobre lo que es el Big Data. Ya digo que no quiero hablar mucho sobre la teoría y que más que el Big Data como tal, que puede ser un mundo muy, muy, muy amplio y que a veces se aleja de las necesidades de las pymes de hoy día, pues orientarlo a cuál es la necesidad que yo creo que todos los que podemos estar aquí tenemos, ¿no? Segundo, uno de los puntos más fuertes, yo creo que de la presentación, van a ser los casos de uso, que es la manera de ponerle pues, esa practicidad y de buscarle el sentido, de decir, ¿cómo yo podría utilizar esto? Luego hablar también de la importancia de la digitalización, ya que sin la digitalización pues, no habría posibilidad de este Big Data y de analizar los datos. Y luego algunas herramientas que se utilizan en la actualidad y las conclusiones, ¿vale? Esas conclusiones, pues la idea es, podéis preguntar cuando queráis, como he dicho, pero si queréis que hablemos sobre algún tema más particular, profundizar sobre algo, yo dejaría esa última parte. Voy a ver el chat si alguien ha puesto buenos días. Vale. Vale, ¿qué es el Big Data? Mira, a mí hay una descripción que me gustó mucho de un profesor que tuve y es la que siempre utilizo. Dice que el Big Data es la consecuencia, que no la causa, de la transformación digital de la sociedad en un mundo más inteligente, más instrumentalizado e interconectado. ¿Y esto qué quiere decir? Que es la consecuencia y no la causa. Es decir, que gracias a una serie de factores ha surgido el Big Data. Ahora profundizaremos durante el resto de la clase sobre eso. La consecuencia de la transformación digital, como decimos. En un mundo más inteligente, no porque seamos más listos, porque en el fondo seguimos haciendo lo mismo, pero sí que tenemos muchos más recursos, ¿vale? Esos recursos para analizar herramientas que antes no existían. Antes era un libro, un papel, y ahora tenemos desde los ordenadores hasta la inteligencia artificial. Instrumentalizado es que podemos medir con exactitud, y gracias a poder medir y poder grabar, podemos analizar. E interconectado, y eso se refiere a la globalización, a la inmediatez, al análisis en tiempo real, que es uno de los puntos fundamentales también del Big Data. Y por eso esta definición me gusta, ¿no? La veo como muy, no sé, muy realista. Pero ¿cómo afecta esto a las pymes? ¿Vale? Cuando hablamos de Big Data, parece mi sensación, esto sí que son un juicio mío, un juicio de valor mío, pero la sensación que yo he visto durante estos años es que están las grandes empresas, tipo Microsoft, tipo, no sé, la industria aeronáutica, por ejemplo, Airbus, la industria de la automoción, y que parece que son solamente esas grandes empresas las que se pueden aprovechar de este Big Data y las que explotan estas oportunidades, ¿no?
Y sin embargo, pues como pongo aquí, el 99,98% del tejido empresarial español son pymes. Entonces, y actualmente yo no considero que se esté explotando los recursos, todos los recursos que se podrían en cuanto a la digitalización. Y mucho menos, si no estamos digitalizados, no podemos medir. Entonces, mucho menos en la parte del análisis de datos. Y hoy, pues bueno, el objetivo es que dar un pequeño paso y acercarnos hacia ese análisis de datos masivos, Big Data o Small Data o como queramos llamarlo. El objetivo de esto es cómo yo como empresa le puedo sacar partido al análisis de datos con los recursos que yo tengo, ¿vale? Y de eso va a ir un poco esta presentación. El siguiente punto son los casos de uso, ¿vale? Aquí ya yo quiero entrar un poco a saco y tratar sobre algunos, pues bueno, principalmente son todos proyectos que hemos realizado desde que comencé con la consultoría y el análisis de datos relacionados con Big Data, ¿vale? Los vamos a ver aquí, pero los quiero compartir y verlos y ver cómo funcionan a nivel visual. Este primero consistía en los presupuestos aprobados por el BOJA en 2020. Bueno, los presupuestos aprobados vienen en un PDF que son cerca de 300 folios, que yo creo que poca gente a lo mejor se lee a nivel usuario, a nivel persona. Entonces, era cómo nosotros podemos darle la facilidad para que cualquier persona tenga al menos cierta conceptualización de qué tratan estos presupuestos, si son muchos, si son pocos, a un nivel tangible, ¿no? Medible, y teniendo ese conocimiento. Entonces, bueno. Hoy lo que vamos a ver mucho es sobre la parte de visualización, ¿no? Que es la parte más cercana, ¿no? Ya en la parte final del proyecto, pero para llegar a esta parte de visualización, previamente, pues bueno, lo que hay que hacer es, aquí lo que hicimos fue descargarnos ese PDF, lo tratamos, lo ingerimos, digamos, de forma masiva, hacíamos técnicas de descarga de datos masiva de las tablas, resumimos la información y una vez que la teníamos agrupada y transformada, pues pudimos representarla, ¿vale? Aquí lo que se ve es por capítulo y programa desde dónde hacia dónde pues bueno, van los gastos y activo personal y los gastos, digamos, los presupuestos, digamos, completos de la Junta de Andalucía. Que estos datos son del boletín oficial de la Junta de Andalucía. Entonces, pues bueno, aquí nos permite tener una visión una visión mucho más cercana, en vez de tener que leernos ese PDF, como digo, infinito, pues gracias a esto, pues podíamos darle al usuario. Esto fue un proyecto que se nos ocurrió porque lo vimos de un chico que lo hizo en la comunidad, lo hizo en Galicia, y lo consideramos, pues bueno, que era bastante una herramienta que podía darnos a conocer, y la verdad que gracias a este proyecto pues fue como tuvimos una muy buena entrada, ¿no? Y entonces siempre lo pongo porque lo considero bastante útil de cómo la digitalización nos puede ayudar a día de hoy, ¿no? A comprender mejor esos datos. Otro proyecto, siguiente proyecto, análisis de venta cruzada sobre productos del retail. Este es, perdona, es este. Este es, vale. Aquí, esto es una empresa del sector retail que tenía pues más de 2.000 productos y que ellos no tenían un control, ellos son fabricantes, tenían muchos distribuidores y no tenían un control sobre ni en qué línea vendían, ni en qué sector, y luego también de qué productos relacionados se podían vender más o menos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, a partir de su sistema de gestión, de su ERP, nos descargamos esa información. Lo mismo, volvimos a tratar la información e intentar visualizar de una manera que sea pues, práctica y útil. Aquí lo que nos permite esta herramienta, en toda la visualización hoy, la mayoría de ellas la vamos a ver con Power BI. Power BI es una de las mejores herramientas que hay de visualización, de hecho es de Microsoft, es de Microsoft, y es una herramienta muy versátil, que es dinámica y que nos permite, pues bueno, lo que digo, visualizar muy bien. Entonces, aquí lo que pudimos conseguir es hacer un análisis de Pareto, un ABC. No sé si estáis relacionados con el Pareto. Pareto quiere decir que el 20% de los productos pueden conseguir el 80% de la facturación.
Entonces, eso lo podemos agrupar en una categoría, decir, vale, ¿cuáles son esos 20 productos para centrarnos en ellos y tener foco en por dónde priorizar nuestro negocio? Aquí bueno, aquí hay un gráfico de dispersión que nos contabilizaba el número de pedidos frente al beneficio que tienen. Podemos clicar en cada uno de ellos y podíamos ver pues, a dónde pertenecía ese gasto, ¿vale? Como digo, estos datos, pues lo bueno que se filtran automáticamente y nos dan una visión muy clara y útil de cómo va, bueno, en concreto en este caso era de los productos. Luego lo que conseguimos en esta empresa es tener conocimiento sobre cuáles eran, a partir de esos primeros productos principales de compra, cuáles eran los productos secundarios que siempre se compraban. Y bueno, fue otro caso de uso que explotamos bastante. Luego, el tercero. Esto era un cuadro de mando para un fondo de inversión. Un fondo de inversión de startup. Aquí, pues bueno, ¿cuál es el objetivo de un fondo de inversión? Cuando una empresa o cuando los inversores invierten en una startup, lo primero que van a buscar son las métricas de por qué invertir o no invertir, ¿no? Entonces, en este caso, lo hicimos por dos líneas principales, que era el modelo de negocio y el sector de la startup. Y aquí pues tenían pues, el porcentaje de inversión que tenían en cada una de ellas, el equity, es decir, la participación que tenían de cada una de ellas y si habían invertido o no. Entonces, gracias a esto lo que podían ver es cada uno de los sectores, si en qué fase estaba, si tenían más o menos inversión, si tenían más o menos oportunidades y si era para ellos rentable. Entonces, bueno, lo que digo, fue un proyecto que fue muy rentable para ellos, que seguimos colaborando con esta empresa y que bueno, como digo, todos los fondos de inversión trabajan con este tipo de métricas. Entonces, voy a enseñar alguna diapositiva más. Entonces, estas son las métricas principales, como digo. Y aquí lo que nos permitía era comparar una empresa con otra, por modelo de negocio, por sector y por el ID de startup. Luego también teníamos por las métricas principales, cuál es el coste de adquisición de un cliente, cuál es el lifetime value. El coste de adquisición de un cliente para una empresa, siempre los inversores se basaban en dos métricas principales, que es cuánto me cuesta un cliente y cuánto dura mi cliente en la empresa. Y gracias a esas dos métricas principales pueden tener una orientación de si el negocio es más rentable o es menos rentable o si a ellos les interesa invertir. Y luego, pues bueno, también métricas sociales, métricas de tráfico, de crecimiento y de tracción, que llaman ellos. ¿Qué más proyectos tenemos por aquí? Vale, caso de uso de cuadro de mando en startup. Mira, este es un proyecto que ahora mismo lo tenemos en activo y estamos trabajando mucho sobre él. Es un mapa para la detección del censo del amianto, de la probabilidad de encontrar amianto. Esto, bueno, fue un proyecto que surgió bueno, como yo creo que surge la mayoría de los proyectos, a raíz de conversaciones de cómo, y uno de los puntos fundamentales yo creo que actualmente para poder desarrollar este tipo de proyectos es tener conversaciones entre la parte técnica y la parte de negocio. Es colaborar con empresas que se dedican a otro sector, que se dedican a cosas que nunca te imaginarías que puedes llegar a trabajar. Y bueno, fue una empresa que coincidimos en el máster de Big Data y Business Intelligence, una empresa que se dedicaba a la retirada de amianto y nos dieron, en una formación que nos dieron de sistemas de información geográfico, nos enseñaron pues, bueno, el potencial que tienen los datos geolocalizados, ¿no? Y cómo a partir de ellos pues, podemos sacar ciertas métricas relevantes. Aquí, ¿cuál era la circunstancia o la tesitura que tiene la empresa? Decía, vale, yo soy una empresa que quiero retirar amianto, pero ¿cómo yo priorizo dónde puede haber más amianto o por dónde puedo tener más demanda o menos de este tipo? Para, pues, desde orientar sus campañas de marketing o desde priorizar los presupuestos y por dónde ellos quieren invertir o desarrollar su negocio. ¿Dónde puedo desarrollar o dónde puedo abrir una nueva sede? Entonces, aquí lo que cogimos fueron datos públicos y en base a X métricas, ¿vale? Hay algunas que pueden revelar y que son más públicas, como el año de construcción, que es una métrica relevante para la detección del amianto. Sabemos que, bueno, que cuando un edificio tiene más de 25 años, pues, mentira, cuando una
pieza de uralita tiene más de 25 años, es cuando tiene probabilidad de fragmentarse y es cuando puede tener esta peligrosidad o probabilidad de que se fracture, y es lo que tiene ese punto que es cancerígeno, ¿no? Entonces, en base al año de construcción, en base a la importación que hubo del amianto en España durante los años desde el 50 hasta el 2000, y en base a otras 8, 10, 15 variables más y a fuentes de datos públicas, pues conseguimos poder filtrar dónde hay más probabilidad o menos de encontrar amianto y dónde es más prioritario retirarlo. También lo podemos filtrar por sector, por tipo de inmueble y filtrarlo por parcela. Y luego tenemos los detalles de cada uno de ellos que nos mandan, pues, por ejemplo, aquí mandamos un enlace al catastro. Este, ya digo, es un proyecto que estamos ahora mismo en activo, trabajando mucho, y que no, bueno, además ahora sale una ley que todos los ayuntamientos tienen que tener su censo del amianto, y bueno, un proyecto que estamos trabajando bastante y que tiene muy buena pinta. Luego, también ya que estamos aquí en Jaén, quería enseñar un proyecto que estamos haciendo, que estamos desarrollando aquí en Jaén. Consiste en, bueno, en gracias a lo mismo, a la explotación de los datos, lo enseño directamente en el PDF. Gracias a la explotación de datos también de geolocalizados, y gracias también a, bueno, esto lo hemos hecho con Catastro. Catastro es una fuente muy buena de información y es gratuita. Entonces, es importante siempre no solo analizar los datos propios de nuestra compañía, sino también saber trabajar con los datos públicos, ¿vale? Y ahí es donde está el valor añadido. No solamente mirar nuestro ombligo, sino qué nos puede aportar el mercado y qué nos puede aportar desde la competencia también, y también aquellos datos que son de carácter público, ¿no? Y gracias a eso enriquecer nuestra propia información. Aquí lo que hemos hecho es, bueno, en el Puente de la Sierra quieren detectar en un asentamiento, quieren hacer un proyecto los arquitectos, y para ello pues tienen que saber pues cuál es el año de construcción, el tipo de inmueble el tipo de inmueble, el uso predominante de ese inmueble, las parcelas que hay, y bueno, y lo que digo, y el año de construcción se inventa por una serie de valores. Luego también lo cruzamos con otra zona que se llama de flujo preferente, que es por donde pasa el río, y con otra serie de métricas, y entonces sacamos estos informes. Esto era un trabajo que antes tenían que hacer de manera manual, casa por casa, porque es que no hay otra manera, o hasta ahora no se conocía, y pues bueno, gracias a esto, pues en el fondo se agiliza gracias a la tecnología, ¿sabes? Y a echar un poco de imaginación y a probar, ¿no? Y lo mismo, también un proyecto que está ahora mismo vigente, y es bastante interesante, no lo habíamos hecho hasta ahora. Por eso a veces es difícil encontrar, yo creo que la mejor manera de encontrar cómo nos puede ayudar a nuestra empresa el análisis de datos, el Big Data y este tipo de herramientas, es solamente poniendo, bueno, mostrando este tipo de casos de uso, para que ya no hay nadie mejor que cada uno desde su negocio y de su empresa pueda saber mejor que él cómo le puede ayudar esta herramienta. Y ya está, estos son principalmente los casos de uso que hoy quería presentar, ¿vale? Me gusta empezar por los casos de uso porque yo creo que es la manera más, bueno, como digo, la manera más práctica de dar esta formación y de salirnos un poco de lo establecido, que todo el mundo hemos visto quizás, bueno, yo en mi caso, que me dedico a esto desde hace mucho tiempo, pues sí que veo muchas formaciones y muchas presentaciones sobre Big Data, pero muy pocas de ellas, yo siempre me quedo con la espinita de que nunca de ellas son aplicables para mí, ¿no? Y esto, pues el objetivo de esto es intentar hacerlas más cercanas a lo que somos nosotros, que somos pymes y que tenemos necesidades muy concretas, muy particulares, y ver cómo lo podemos explotar por aquí. Luego, quiero entrar en el punto de la digitalización, porque, digamos, por mucho que hablemos de Big Data, 80% del trabajo es digitalización, es que esos datos existan. Si no existen, no los podemos analizar, ¿no? Y aquí quería hacer una pequeña reflexión de cómo se analizaban los datos y cómo se siguen analizando
hasta ahora en lo que es el mundo analógico, lo que es en la radio y en la televisión, frente en el mundo digital, en el mundo conectado. Y bueno, no sé si vosotros sabéis cómo se analizan las audiencias, que cuando dicen el programa que ha sido más visto en la televisión o el programa que ha sido más escuchado en la radio. Esto, al fin y al cabo, bueno, como leo la definición, ¿vale? Dice, la audiencia media es el promedio de espectadores, personas que forman parte de la audiencia de un programa, sobre el resto de la población, desde el principio de su emisión hasta el fin del mismo. En televisión se calcula dividiendo la suma de la audiencia en cada minuto del programa entre el número total de minutos. Esta es la única métrica, la métrica principal que tienen los sistemas analógicos, lo que es la televisión corriente y la radio corriente. Y además esto está basado en ancho de banda, en cuánta gente pasa por una frecuencia y son estimaciones, nunca son datos reales. Entonces yo quiero aquí profundizar en cuánto podemos saber realmente gracias a la digitalización, por ejemplo, ahora que está aquí digital y este tipo de oportunidades, cuánta información nos puede dar sobre un negocio. Google Analytics, que todos los conocemos, pero solamente con Google Analytics podemos saber sobre una compañía el número de sesiones que tienen, cuántas de ellas son recurrentes, cuántas de ellas son de primer uso, los usuarios que tenemos, si a esas personas les gusta o no les gusta nuestra página, en base a pues bueno, lo que se llama el porcentaje de rebote, la duración media de la sesión. Decir, si una persona está más tiempo que otra, son cosas muy lógicas, muy sencillas, pero que antes no se podían medir. Y ahora sí, de una manera objetiva, a un nivel personal. Aunque con la protección de datos no tengamos el nombre y apellido de esa persona, pero sí que tenemos una IP, sí que tenemos datos geolocalizados, también podemos saber las conversiones que tenemos, cuántos carritos abandonan, cuáles son nuestras audiencias, cómo se hace ahora una campaña. Una campaña, pues quizás lanzamos una campaña de audiencia o una campaña de búsqueda, que esa campaña pueden entrar 5.000 personas, pero en la siguiente campaña vamos a atacar solamente a esas personas que han entrado en nuestra web y que han mostrado cierto interés. Entonces, ¿cuánto se puede optimizar el coste de una campaña haciendo este tipo de prácticas? Infinito frente a cómo se utilizaban los sistemas más tradicionales, ¿no? Como la televisión, como la radio y tal. Entonces, por eso es por lo que es tan importante el mercado digital, porque nos permite a nosotros como pymes ser rentable, económico y tener foco en el punto de mira. Mira, esto es alguna de las métricas que podemos saber incluso sin que la empresa nos dé acceso a su información, ¿vale? Porque es información que ya está disponible. Entonces, lo primero que podemos hacer es una pequeña, pues bueno, en el fondo, el epicentro de datos de una empresa, pues está ahora mismo en su propia web. Entonces, y siempre el primer punto donde yo voy a ir a analizar, en base a cómo esté su web, en base a unas estimaciones de tráfico que ellos tengan, te puede dar una orientación de cómo va esa empresa, incluso del número de empleados que tenga, de la capacidad, si conoce el sector. Lo primero es hacer una auditoría de lo que es el SEO, el posicionamiento orgánico y de su web. También, en base a eso, puedes hacer un estudio de la competencia y así no solamente lo analiza ellos, la atracción que ellos llevan, la evolución que ellos llevan, sino que lo comparas con quiénes son sus competidores, desde los competidores ideales a los competidores reales que a ellos les afectan y le quitan esa cuota de mercado. Luego, Google Trends. Supongo que la mayoría lo conocéis o lo habéis visto alguna vez. Y si no, pues lo podemos ver ahora. Ya digo que el objetivo es dejar un poco de tiempo al final y poder hablar más distendidamente sobre esta herramienta. Google Trends es una herramienta de Google que podemos buscar cualquier palabra o grupo de palabras y nos da la tendencia que ha tenido desde 2004 hasta ahora. Si es positiva, si es negativa, nos va a decir si un negocio o si una palabra es estacional, si tiene búsqueda, si no, si está en incremento, en decremento. Luego, análisis de keywords. Al fin y al cabo, ¿por qué son tan importantes las palabras clave? Porque todo se basa en las búsquedas que hacen las personas. Todo en las búsquedas que estamos haciendo diariamente. Entonces, es muy, muy, muy importante conocer cuál es el volumen de búsquedas que puede haber de una palabra o de otra, más que de una palabra, de una pregunta, que se llaman pues de esas intenciones de búsqueda. Y no solamente el volumen de búsqueda, sino también la competitividad, para poder ser más rentables que la competencia o poder llegar de otra manera hacia ese posicionamiento, ¿no?
Y luego también podemos saber, incluso podemos tener información sobre el sector. No sé si conocéis Informa o si conocéis Infocif. Estos son empresas que te dan información sobre la facturación que puede tener un sector a nivel de CNAE, a nivel de IAE, la facturación que te puede tener una empresa. Hay información que es de pago, ¿vale? Y hay otra información bueno, que es gratuita, ¿no? Información más básica que gratuita. Entonces, todo esto todavía la empresa no nos ha concedido información sobre ellos mismos y nosotros podemos saber todo esto de ellos. Esto es fundamental. Esto nos permite pues, hacer unos estudios de mercado que son reales y que no se basan en estimaciones como antiguamente. No quiero decir que luego no haya que profundizar mucho más, que luego no haya que hacer validaciones, pero que nos da una posibilidad que hace 5 años no era posible y hace 20 inviable, ¿vale? Y además de manera casi gratuita. Y luego, por último, pues sí que quiero hablar de cómo se desarrolla un proyecto de digitalización basado en Big Data, ¿no? Y para mí trata de para mí, y bueno, realmente pienso que no hay otra manera para desarrollar un proyecto y que no se han desarrollado de otra manera en el fondo. Son 3 puntos principales. La primera es hacer un análisis del propio negocio interno, de cuál es el modelo de negocio de la compañía, cuál es su propuesta de valor, cuál es su objetivo como empresa, cuáles son sus productos más rentables, quién es su cliente ideal. Segundo, hacer ese análisis externo, desde datos públicos hasta datos privados de la competencia. ¿Quién es el competidor ideal que es un referente para nosotros? En el fondo, el objetivo aquí no es reinventar la rueda, sino identificar quién es el mejor del mercado y replicar esas buenas prácticas que él tiene, porque nos llevan mucha ventaja. Entonces también conocer esos competidores que nos quitan esa cuota de mercado, que son los competidores porque estén en nuestra zona o que estén en otros sitios, pero que sabemos que no están haciendo mella o que son ellos los que tenemos que tener ese foco. Y luego competidor de contenido. Estos competidores son aquellos que no nos quitan cuota, no nos quitan margen, no nos quitan venta, pero sí que nos quitan conocimiento, porque por ejemplo, un periódico puede ser un competidor de contenido, porque está mucho mejor posicionado que nosotros, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en base a ese análisis del negocio y en base a todo lo que hemos estado viendo, pues podemos definir un objetivo y una estrategia. Yo antiguamente me quedaba más solamente en esta parte, pero lo importante es, una vez que conocemos muy bien cómo está esa empresa y cuál es la estrategia, definir unos buenos objetivos. Y en base a esos objetivos, definimos una estrategia. Una estrategia con un plan de acción, con unos hitos que sean alcanzables, medibles y realistas. Y por último, hacemos una ejecución del proyecto y un seguimiento. La ejecución, pues bueno, dentro de esos plazos, dentro de ese plan, ejecutamos, pero lo más importante, lo que quiere decir el seguimiento es que todo esto que habíamos hecho, todo este objetivo y esta estrategia, en el fondo, por mucho análisis que haya, son hipótesis y que aquí hay que validarlo. Y esto es lo más importante de este punto. Cuando nosotros hacemos una acción, no sabemos si esa acción va a tener una repercusión u otra. Tenemos una estimación, una hipótesis, una idea, pero hasta que no se valida eso, no sabemos realmente cuál es la repercusión que puede tener. Entonces es importante hacer esta secuencia de una manera paulatina y progresiva. Es decir, voy a hacer una inversión de 10.000 euros o 100.000 euros o 5.000 euros o 1.000 euros, cada uno dependiendo de su punto de vista y del proyecto, pero sí que hacer esos test A/B o esas diferentes pruebas con pequeñas inversiones, validar que lo que nosotros queremos hacer tiene sentido, es coherente, que es rentable. Y una vez que validamos eso, volvemos a hacer otro, volvemos a definir de nuevo un objetivo, volvemos a redefinir esa estrategia, volvemos a ejecutar, volvemos a medir y de una manera, pues, como una rueda, ¿no? De una manera recurrente y esta es la forma para mí de desarrollar proyectos digitales. Y bueno, hasta aquí esto es todo. Era una presentación cortita, como digo, el objetivo es que tengamos esa interacción y que preguntéis todo lo que queráis. No sé cómo lo veis. José, Sí, gracias
antes de nada, porque la verdad que es súper claro y al final es eso, que la gente que estáis aquí al otro lado, que también si alguien tiene alguna cuestión que la pueda plantear hoy que tenemos aquí a José. Sí me gustaría que hiciese una prueba, porque le hemos hecho, lo leí yo aquí un poco probando el Google Trends, Sí, que para los que no conozcan que haga alguna búsqueda. Nosotros hemos hecho una muy claro. sencilla que era con la palabra kit Kit digital, digital. Vale, para que los que no conozcan que puedan ver cómo funciona la herramienta sí. y cómo analizar esos datos si ellos quieren hacer alguna búsqueda por probar. Mira, yo Google Trends la he metido porque es una herramienta que todo el mundo conoce, pero que luego nadie utiliza. Y yo la utilizo bastante. Yo la Se utilizo me mucho. olvida. Bueno, parece que no nos aporta tanto valor. ¿Cuál es los últimos 5 años, como hemos hecho nosotros? Mira el crecimiento. Google Trends lo que te da es un análisis llave. Llave. Y hablábamos que coincidían esos dos picos con el momento de apertura de las convocatorias. ¿Por qué? Pues Claro. porque se le ha hecho difusión y entonces ha habido más búsquedas. Más Son los dos momentos en los que se abrieron convocatorias para la ayuda del kit digital. marzo y octubre. Claro. ¿Cómo veríamos, por ejemplo, algo que tenga un componente estacional? Por ejemplo, ¿Cómo se identificaría, por ejemplo, ¿no? a mí un sector que me gusta a nivel personal, que son las campers, ¿vale? No sé si lo conocéis, el mundo de las furgonetas camper. Voy a poner camper. Voy a quitar kit digital para que... Entonces, aquí, por ejemplo, se ve como Claro, las campers. coincide en verano la temporada alta y en invierno la temporada baja, cada año. Y si ponemos lo último... Y la diferencia abismal que hay entre kit digital y camper, ¿eh? Y también la diferencia animal que hay entre digital y camper. Hay Son... más gente que busca camper que kits digitales. Sí, 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 sí. Sí. Entonces vemos, pues mira, por una parte aquí, dos métricas fundamentales, la tendencia y la estacionalidad. Entonces, esto es fundamental para cuando tú tienes una serie de productos o cuando tienes una serie de servicios. Antes de decir si lo voy a desarrollar o no, si es rentable o no, pues así podemos ver la estacionalidad. O también incluso al sector turismo, pues una métrica que es bastante relevante. También otro punto fuerte de Google Trends es la comparativa, podemos decir. Podríamos analizar kit digital, pues no sé, por segmento. Segmento 1. No sé si va a haber mucha diferencia. Pues si es en base a las líneas es abismal, ¿no? Sí, sí. Fíjate, como kit digital lo buscan mucho más. Que como kit digital segmento 1, ¿no? Sí. Sí, yo creo, claro, voy a quitar esta. Quizás es que no, casi que no tienen ni búsqueda. No. ¿Ves? No tiene apenas. Uno no tiene, pero sí que podríamos ver, pues bueno, qué tráfico pues, tiene una, otra y otra, ¿no? Pon Y solicitud kit digital. Y a ver si la. voy a quitar esto. Sí. Voy a poner solamente los últimos 5 años. Solicitud kit digital. Pues aquí no tiene muchas búsquedas. Cuando hace esto es porque realmente Sí, no hay mucha búsqueda. Sí. Pero, y otra, por ejemplo, otra métrica que nos da es a nivel por provincia, donde es más Qué buscado. guay. Pues sabemos ¿Dónde que se está buscando más, no? Por ejemplo. en Aragón o en La Rioja, no sé por qué, pues se busca más el kit digital. En Andalucía, pues hay un 49% de interés comparado con el 100% que será La Rioja. Y de incluso si clicamos en Andalucía, también mira, aquí hay palabras clave relacionadas, trabajador autónomo, bueno, temas relacionados, kit digital autónomo, kit digital red.es, Acelera Acelera Pyme, Pyme, cómo kit ha digital aumentado pymes. temporalmente, acelera pyme, kit digital aumento pyme. puntual. Sí, por ejemplo, en Andalucía, y luego podemos lo mismo segmentar por provincia. Granada, Córdoba, pues parece que es donde más búsqueda hay. En Jaén que tenemos que darle caño todavía. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, así que sí. A ver, Javier Sánchez nos pregunta. Sí. Dice, hola, nos gustaría saber cuál sería el primer paso para empezar desde cero con el Big Data y el análisis de datos en el sector de la distribución. Pues mira, en el sector de la distribución, al fin y al cabo, lo primero es identificar cuáles son. Yo siempre digo que hay que ir desde lo simple a lo complejo.
y que nos olvidemos de Big Data y que hablemos de cuáles son las principales 5 métricas que a ti te van que a ti te van a mover tu negocio. Es de quitar lo que se llaman las métricas banales, que a veces intentamos analizar 1000 cosas que no tienen mucha aportación, y centrarnos en las principales 5 métricas de la distribución. Entonces, dentro del sector de la distribución, ¿cuáles pueden ser algunas que son muy interesantes? Métricas de logística, métricas comerciales. Esas dos son, dentro de ese sector serían las dos principales. ¿Cómo podemos analizar métricas? Primero, analizar, como digo, siempre las métricas de nuestro propio negocio, cuál es nuestra rentabilidad, cuáles son nuestros márgenes, si hablamos de métricas comerciales, y segundo, cuáles podría ser la de la competencia. A veces, otra métrica que para mí es muy relevante es el tráfico. ¿Por qué? Porque el tráfico no te dice cuánto vende la competencia, pero sí te dice cuántas personas tienen cada mes visitándola. Y si tú sabes, tienes una estimación del tráfico de la competencia y tú sabes el tráfico que tú tienes, sabes si esa persona vende más o menos que tú, ¿no? El tráfico en el fondo se convierte o se traduce en conversión. Estos son por matemáticas. Puede estimar un 3%, un 1% de conversión, pero son en el fondo estimaciones. Yo empezaría Pero por ahí. ¿cómo analiza ese tráfico, José? ¿Cómo se Aquí. analiza el tráfico? Pues bueno, hay herramientas que te dan estimaciones, herramientas de pago, que pues bueno, empresas, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a hacer esas estimaciones de tráfico, ese análisis de sector. Entonces, lo primero que haría, volviendo también a esta parte de la presentación, a esta última diapositiva, es primero hacer un análisis de nuestro negocio, identificar bien, pues con la empresa de la distribución en concreto, cuáles son las métricas más relevantes para ellos. Segundo, hacer un análisis externo y en base a eso poder utilizar algo, tener también capacidad de medir. No sé en qué estado está, pero tener la capacidad de medir. Para eso, pues siempre necesitamos pues, o un ERP, o un CRM, o un Excel, ¿vale? Como digo, partir de lo simple a lo complejo. No hace falta de repente meterse. Cada vez que yo me metí en un proyecto o veía lo que digo, las formaciones de Big Data, que hablaban de eso, de la nube, tal, no. Un Excel, un simple Excel y una métrica ordenada con un seguimiento. Es cierto que lo que hemos estado viendo hoy pues te permite actualizar los datos diariamente, te permite tener un control muy exhaustivo sobre tu información, pero si tú semanalmente, que en el fondo las pymes no necesitan un control diario ni horario, necesitan un control semanal, mensual, incluso trimestral, pues centrarnos en eso. Vamos a tener un seguimiento sobre el trimestre o un seguimiento sobre cómo evoluciona este mes. Y no sé si por ahí te aclaro un poco más, Javier, las dudas. Si no, se puede profundizar tanto como, como quiera, ¿vale? Como quiera. Genial. Y si A mí me tenéis gustaría cualquier saber, duda, José, qué se ofrece con el kit digital en la solución análisis de datos y Big Data. está la ¿Qué parte de business, incluiría? dentro está la parte del apartado de Business Intelligence, de soluciones de Business Intelligence, que, que bueno, se basa, por ejemplo, esta herramienta que hemos estado viendo todo el rato, que se llama Power BI. Una herramienta que permite pues bueno, permite hacer análisis potentísimos y sobre todo está muy centrada en la parte de la visualización, pero hace automatizaciones, todos los datos se utilizan de manera diaria. Entonces, hay algunas herramientas que son las principales del mercado, que son Power BI o Power BI, Tableau, ClickView y otra de Google que se llama Google Data Studio. Entonces, hacer al menos unos cuadros de mando donde todos los días tengamos actualizada esta información, hacer proyectos de consultoría también que nos ayuden a identificar esas principales métricas y tener un seguimiento de eso. Es cierto que depende mucho, porque para poder analizar los datos, como siempre vuelvo a lo mismo, hay que tener datos, ¿no? Si no tenemos datos, pues muy difícil, ¿no? Por eso, perdona que vuelva a la pregunta de Javier, no sé, cuando hice el sector de la distribución, no sé en qué nivel de madurez pues, está tu empresa en cuanto a la digitalización y hay que aprovechar, por ejemplo, este kit digital para decir, oye, pues, ¿por qué no tener más control sobre mi negocio? Hay sectores en el kit digital, desde mi punto de vista, pues están más de moda o hay más demanda sobre el desarrollo web y sobre el desarrollo web e e-commerce, y hay otros que no tienen tanta demanda, y no creo que porque no sean necesarios, es porque se desconoce o porque se ven lejanos o inalcanzables. Y este es uno de ellos. El segmento del BI, yo no lo sé, no tengo ni idea a nivel de número, pero estoy seguro que hay menos demanda, sobre todo a nivel de autónomo, micropyme, o, ¿sabes? Que a nivel de pyme medianita, ¿no?
Pero José, yo creo que es por eso, porque es como que está en un escalón por encima. Entonces, si de media el nivel es bajito de Sí, digitalización, sí. como que primero hay que empezar por ahí, ¿no? Y hay que empezar por ahí. Yo por eso esta presentación la he metido mucho también la parte de digitalización, porque es muy importante tener claro esa importancia de la digitalización y también conocimiento de cómo la digitalización me puede ayudar. Es decir, lo primero que hay que ver, pues, cuál es tu modelo de negocio. Si si tu cliente ideal pueden ser empresas o si pueden ser particulares, ¿no? Y en base a eso, pues tendrá un objetivo u otro, porque a lo mejor no todo el mundo necesita de manera urgente, todo el mundo necesita tener presencia digital y todo el mundo puede necesitar una web, pero a lo mejor no todo el mundo necesita 10.000 visitas mensuales o 100.000 visitas mensuales. A lo mejor hay un sector, el B2B, por ejemplo, las empresas que se dedican al modelo de negocio B2B, y no sé, el sector de la automoción, pues a lo mejor y venden ya te digo, a través del canal B2B, pues su objetivo no es tener tantas visitas, sino poder contactar con nuevos clientes, poder tener un buen software que interactúe con el cliente, tener un CRM maduro y después de ese CRM maduro que te permite grabar los datos, explotarlo y medirlo. Y después llegar a esa fase de análisis, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que yo veo, que a lo mejor falta esa orientación que yo sé que estoy haciendo desde Acelera Pyme con Antonio, pues esa orientación a la empresa en por dónde priorizo o por dónde demando el kit digital o por dónde empiezo a digitalizarme, ¿no? Porque a veces hay mucho ruido, ¿no? Cuando sale una ayuda tan significativa como puede ser esta, pues hay mucho ruido y muchas empresas intentando ofrecer servicios y no los que el cliente necesita, sino los que ellos ofrecen. Entonces, es importante hacer un pequeño análisis previo, o sea, con una consultoría o con una empresa asociada con vosotros, como Acelera Pyme, para para que tengamos orientación. Javier, si quieres puedes abrirte el micro Sí, y participar si quieres directamente. Porque nos está diciendo que José, sí, lo ellos estoy están viendo. ahora mismo implantando un ERP en la empresa que están digitalizando todos los procesos en... Dice que no tiene disponible el Ah, micro. vale, Pues sin mira, problema. Javier, en ese punto, estáis en un punto, pues siempre hay que verlo desde el punto de vista positivo. Si lo tuviera ya y tuviera información, pues ya partimos de información. Pero si no lo tenéis y lo estáis implantando ahora mismo, yo me haría siempre, o partiría primero de decir, en qué quiero analizar y en base a lo que quiero analizar, construyo mi RP. Y jugar con que se puede, entre lo que es viable y lo que queremos, ¿no? Y lo que queremos analizar. Pero sí que darle ese punto de decir, vale, no primero voy a montar el RP y que me lo configuren de tal manera, pero primero diría, ¿qué quiero medir? Y luego aprovechar el ERP que ya te va a dar ese. Entonces, es un punto bueno en el que estáis porque si podéis todavía tener esa decisión y orientarlo, yo lo aprovecharía así, ¿sabes? Y no hacer al contrario, que siempre las empresas tienen un CRM, tienen ERP, previamente al análisis o previamente a ese análisis o ese concepto de analizar datos. No sé si por ahí. Sí. Por ejemplo, si una empresa, José, contacta con vosotros para utilizar su kit digital en esta solución, pero Sí. vosotros veis que no tenéis suficiente información con el sistema que ellos pueden tener de reporte, directamente se lo podríais decir, en plan, mira, Es fundamental, claro, es fundamental primero aportarle a la empresa. Yo decía, en el fondo, como empresa consultora, en el fondo, lo primero es darle a la empresa un contexto y un conocimiento sobre qué es lo que realmente necesitan y segundo, pues bueno, ejecutarlo, ¿no? Darle servicio. Pero lo primero es decir, oye, si hay algo que hay muchas veces, pues que tienen un ERP o un CRM o un proceso que a lo mejor o está muy obsoleto, porque lo bueno de la digitalización es que va como un cohete, la parte negativa es que como todo cambia tan rápido, pues de repente una solución que tenías hace 5 años pues, te has quedado, o hace 10 se te ha quedado obsoleta. Entonces, a partir de ese punto, decir, oye, mira, es que con esto que tienes, no inviertas más aquí, actualízate y ahora sobre esto, que sí que sabemos que tiene una madurez en el mercado y que está actualmente vigente y que es viable, pues vamos
a trabajar sobre ello. Entonces, dar un paso atrás, y en vez de centrarnos solamente en la parte de análisis, que es la última parte y que en el fondo, vuelvo a decir, que no es necesario, no sé si sigo compartiendo, no es necesario hacer estos análisis tan profundos y llegar hasta, dependiendo qué empresa, ¿no? No es necesario empezar con esto, es necesario irnos, como yo digo, a la teoría del punto gordo, ¿no? A tener una estimación coherente, realista, y que no nos haga falta un sistema que esté todos los días actualizando que cueste millones, sino partir de algo más sencillito. Sobre todo, vuelvo a decir, todo depende del nivel de maduración de la empresa. Hay empresas que no lo necesitan, hay empresas que sí lo necesitan, y bueno, en base a eso, trabajarlo. Pero sí que lo primero, como dice Lole, es darle una buena orientación al cliente, ¿no? O a la empresa. Pues sí. ¿Y qué tipo de empresa, por ejemplo, lo necesitan? Sí o sí. En plan, que no tiene su... ¿Cómo? ¿Qué? Pues mira, las empresas que siempre van a tener más demanda son aquellas que tengan una interacción muy... Hay muy pocas, te digo una cosa, en cuanto a pymes, creo que hay muy pocas que tengan una necesidad imperiosa de medir por ejemplo, el tiempo real. El tiempo real, que es uno de los puntos muy fuertes del Big Data, pero no hay tantas empresas que necesiten el tiempo real como, bueno, por ejemplo, las empresas que se dediquen a la media, que quieran ver en directo qué tráfico están teniendo, cuáles son sus métricas. Vale, todas las empresas necesitan analizar sus datos. ¿Por qué? Primero porque se puede, y si no lo haces tú, lo está haciendo la competencia antes que tú. Entonces, todas las empresas necesitan analizar su tráfico. Y cuanto más control tengan, pues mejores decisiones pueden tomar. En el fondo, esto se trata de tomar decisiones, y la más buena nunca la sabemos, pero sí la menos mala. Entonces, todas las empresas necesitan tener, yo para mí pienso que todas las empresas tienen que tener identificadas cuáles son sus 15 métricas, 10, 15, 20 métricas principales. Si no tenemos nada, pues empezar con algo, pero tener identificadas cuáles son las principales que nos dan ese conocimiento, ¿no? Porque ya te digo, se puede hacer desde a papel, pero joder, con lo que hay ahora, con la facilidad de la tecnología, el que no esté ya, pues está feo decirlo, pero hay muchas empresas eh, que yo digo que van tarde en el mundo de la digitalización. Hay empresas que yo veo, mi sensación es que son muy maduras, muy maduras, tienen de 30 a 40 años, muy asentadas en el mercado, con una plantilla grande, con una facturación interesante, pero que por su modelo de negocio o por la demanda que han tenido hasta ahora, no tienen control. Andan por inercia, porque ya saben su sector. Pero ahora mismo la globalización, pues un punto positivo porque pues, estamos muy conectados, pero el punto negativo es que llega uno de otro sitio y en cuestión de 3 años te ha comido esa cuota de mercado o se ha posicionado mucho mejor que tú. Y esto es gracias a la digitalización. Entonces, por eso también es importante tener ese pie ahí puesto e invertir recursos. Invertir recursos no es no es pagarle solamente a otra empresa, sino formación como empresa. Formación. La formación yo pienso que es la carencia, todavía, ¿no? Esto es muy reciente, pero es una carencia bastante grande. El conocimiento sobre la digitalización y sobre el análisis de datos y sobre la capacidad de esto. Ahora está con los proyectos muy de moda el tema de los indicadores. Todos los proyectos tenemos que estar midiendo indicadores Sí, para validar el cumplimiento de los hitos y los objetivos del proyecto, ¿no? Y para claro, eso también es vital claro, esto. claro. Porque es la manera también de medir de manera objetiva cuánto cuesta un proyecto, ¿no? En base a los recursos que invierte. Y los recursos pues, pueden ser tiempo, pueden ser personas, pueden ser máquinas, pueden ser de 1000 tipos. Entonces, para tener esa, es verdad que ahora mismo está muy de moda las Los métricas, KPI. los KPI, exacto, los indicadores. Yo hablo de métricas, pero los KPI es el día a día, es mi día a día, ¿sabes? Los Y una KPI, empresa, por ejemplo, que tenga sus indicadores de modo genérico, ¿no? Pero que ponga en marcha proyectos concretos, también puede sacar como un pequeño apartado para medir claro. los objetivos del proyecto en concreto, ¿no?
Claro, es decir, si puede medir cada uno de los proyectos de manera individual, pues lo ideal. También hay que ser realista. ¿Y cuál es mi experiencia? Que está genial todo lo que te puede aportar esto, la digitalización y la analítica de datos, pero para analizar hay que tener datos y para tener, es decir, que cuantos más datos tienes, más puedes medir. Pero hay que jugar con un equilibrio entre el tiempo que consume y el coste de tener ese Excel o sistema completamente relleno. Por ejemplo, hablo mucho de la parte comercial, que siempre te encuentra los blancos, y lo que aporta, ¿no? Y jugar con ese equilibrio. Y por eso vuelvo al punto de antes, es decir, intentar ser simple y eficaces. No querer tener un control total que nos lleve pues mucho esfuerzo, porque si no, a la larga sabemos que no lo vamos a hacer. No vamos a completar esa información, no vamos a trabajarla y por lo tanto no lo vamos a analizar bien. Entonces, jugar con un equilibrio que vayamos de menos a más, de una visión más macro, es decir, vale, pues tengo estos principales métricas o indicadores o KPI y vamos centrando en aquellos que sí que son más relevantes. Y sí, por eso, bueno, se puede analizar hasta todo punto de detalle, pero yo veo muchas veces eso, que a veces por querer tener más información de la cuenta se deja de utilizar. Llega a ser inefectiva, ¿verdad? Bueno, pues no sé si alguien más quiere comentar algo, alguna pregunta que se haya quedado, algo que queráis que José pruebe. ¿Alguien ha levantado la mano? José Manuel. Si quieres activar el micro, José Manuel. No. Vale. Vale. Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, José, muchísimas gracias por ilustrarnos y a todos los asistentes, gracias por participar y damos por finalizado el seminario. Muchas gracias, Loles, también vuelvo a decirlo, por la oportunidad y lo que necesitéis por mi parte, que bueno, que abierto a compartir, a ayudar y a lo que necesitéis, ¿sabes? Os lo digo, Antonio lo sabe. Muchísimas gracias. Genial, gracias, José. Venga, muchas gracias. Bueno, chao. Hasta luego, chao. Hasta Hasta luego. luego, chao.